para mí un gran placer dirigirme nuevamente a ustedes. Mi nombre es Uriel Ulises Bernal y soy maestro en Filosofía de la Cultura. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte de la cápsula filosófica titulada El tiempo se dice en varios sentidos según Aristóteles. Bueno, la cápsula pasada justamente vimos la primera subdivisión de este tema que tenía que ver con el asunto del tiempo según la dimensión cósmica, es decir, el tiempo del ser y el tiempo físico. Ahora queda pendiente considerar el tiempo según la dimensión del tiempo humano. Dicho esto, vamos a iniciar con la primera subdivisión que hace en esta parte el propio Aristóteles, el cual tiene que ver con el tiempo humano pasado. El texto aquí clave es el texto acerca de la memoria y la reminiscencia, el cual se sitúa justamente en este compendio de opúsculos titulado Parva Naturalia, donde Aristóteles comienza por apuntar justamente que ambas actividades anímicas, es decir, la neme por un lado, que sería la memoria, y la anamnesis por otro, que sería la reminiscencia, no son iguales. Para ello cito a Aristóteles justamente en esta obra, quien nos dice: acerca de la memoria y del hecho de recordar, hay que decir qué es y por qué causa se produce, y a qué parte del alma corresponde esta afección, y lo mismo respecto del rememorar. Fin de la cita en el 449b, 3-4. Continúa Aristóteles su argumentación señalando justamente que la memoria, la neme, se relaciona con el pasado, mientras que el objeto del futuro es la conjetura o expectativa, es decir, el pis, que podría traducirse por esperanza. Mientras que la percepción, la aistesis, es el objeto del presente. La memoria es pues aquella facultad del alma que permite conocer el pasado. Cito nuevamente a Aristóteles: la memoria no es una sensación, ni un juicio, sino un estado o afección de uno de los dos, cuando ha pasado un tiempo. No hay memoria de ahora en un ahora, como ya se ha dicho, sino que de lo presente hay sensación, de lo venidero expectativa y de lo ocurrido recuerdo. Por todo ello, recuerdo implica un lapso de tiempo, de forma que los animales que perciben el tiempo son los únicos que también recuerdan, y lo hacen con aquello con lo que perciben el tiempo. Fin de la cita en el 449b, 24-30. Aquí resulta muy interesante atender a esa facultad con la que se percibe el tiempo, que es la misma que permite percibir la magnitud y el movimiento. No se trata para Aristóteles, en este caso, de un sentido físico, como el olfato, la vista, etc., sino de un sentido común, de un koine aistesis, un sentido primario que no es exclusivo de los humanos, sino compartido con otros animales, aunque tampoco está pensando en una especie de inteligencia conceptual, sino en una especie de orientación vital, es decir, como un tipo de frónesis, mas no episteme. Con base en esto, Berti, en esta obra que hemos venido manejando, que se titula Ser y tiempo en Aristóteles, concluye lo siguiente, y lo cito: la memoria, la opinión y la inteligencia está presente en los animales que tienen sentido del tiempo. También para Aristóteles es imposible tener sensación, aístesis, si no es en el tiempo. Fin de la cita, página 77 de la mencionada obra de Berti. Por su parte, la reminiscencia, la anamnesis, remite a la recuperación de un conocimiento que antes estuvo en la memoria, pero que por causa del pasar del tiempo se ha olvidado. Así, aunque presupone a la memoria, la reminiscencia no se reduce a ella. De algún modo, esta última va más allá en el pasado que la propia memoria. Esta actividad anímica sí es propia del ser humano, ya que implica un mecanismo complejo de asociación de ideas, que Aristóteles explica de la siguiente manera, lo cito: cuando rememoramos,
nos vemos afectados por algunos de los procesos anteriores al que tratamos de recordar, hasta que experimentamos aquel tras del cual acostumbra aparecer. Por ello, vamos en busca de la secuencia tras reflexionar a partir de lo presente o de algo diferente, o de lo semejante, opuesto o próximo. Fin de la cita 459b 7-9 del textito de acerca de la memoria y la reminiscencia. La reminiscencia no es otra cosa que la facultad con la que el hombre demuestra que sabe utilizar el tiempo, que sabe moverse en el interior del tiempo, de percibirlo e incluso de manipularlo, un poco más largo o un poco más corto. Cito de nuevo a Aristóteles. La causa es que la reminiscencia es una especie de inferencia, un silogismos, porque consiste en establecer una consecución de conceptos o imágenes bajo la finalidad de recuperar lo que se olvidó. Fin de la cita en el 453a 6-10. Así tenemos pues esta diferencia, una aproximación elemental de lo que Aristóteles está entendiendo por la neme, la memoria, y la anamnesis, la reminiscencia, que no son iguales porque mientras que la neme es compartida con otros animales, la anamnesis es algo propio del hombre, dado esta sucesión de acontecimientos que el ser humano tiene que articular, enarbolar a la manera de un razonamiento dirigido hacia el pasado, ¿sí? Entonces, bueno, con eso tenemos una aproximación, como les digo, elemental que nos puede servir para guiarnos futuras investigaciones. Pasamos ahora a lo que es el tiempo humano presente y futuro. Ambos aspectos Aristóteles los aborda en el marco de sus reflexiones éticas, específicamente en su obra Ética Nicómaco, donde la racionalidad práctica, un elemento primario y por ende constitutivo de la praxis, se entiende justamente en función de un factor temporal que le es intrínseco. Como apunta Berti, cito, la concepción de la acción humana que se presenta en la ética muestra con claridad qué tipo de atención dirige al futuro, a la relación entre el presente y el futuro, porque la praxis es un acto que se desenvuelve en el presente, pero presupone algo que la precede. A la elección, la proairesis, que en la palabra contiene una referencia al antes, porque la elección se realiza antes de la acción. Primero decido, luego actúo. Fin de la cita, página 80 de la obra ya mencionada de Berti. Vemos de este modo cómo la acción humana está enraizada en la temporalidad de una manera determinante, pues no solo se explica en relación al pasado con la proairesis, sino que también está permanentemente orientada hacia el futuro, en función de su tendencia a ciertos fines. En efecto, la acción, aunque se desarrolla en un plano presente, está siempre orientada hacia un fin. Esto es así porque, como señala Alejandro Vigo, la praxis posee para Aristóteles una orientación teleológica que ya venía anunciada desde el inicio del Tratado de la Ética. Cito a Aristóteles: todo arte, le hace tecne, toda investigación, métodos, e igualmente toda acción, praxis y libre elección, proairesis, parece tender a algún bien. Fin de la cita, 1094a-1-2 de la Ética Nicómaco. En términos generales, un bien es, cito a Aristóteles, aquello hacia lo que todas las cosas tienden, y por ende un fin, un telos, 1094a 2-3. Pero en términos específicos, un bien puede entenderse en tantos sentidos como acciones, artes y ciencias haya. No obstante, Aristóteles va a establecer una distinción entre bienes que son actividades y bienes que son obras o productos independientes de las actividades. Con lo cual busca orientar la reflexión ante tal complejidad y, afinando aún más el análisis, señala la subordinación fundamental de unas para con otras, de tal suerte que los bienes de las principales son preferibles a los de las subordinadas, sin importar que se trate de bienes que son actividades
o de bienes que son obras. Esto a manera de paráfrasis del 1094a 15 de la Ética Nicómaco. La consecución de estos fines, incluida la felicidad como fin último de la praxis, requiere tiempo, justamente porque la felicidad no es algo que se alcance de una vez y para siempre, sino que requiere una vida entera para su realización. ¿Pero en qué consiste la felicidad? Bueno, Berti, basándose en el famoso pasaje de la Ética Nicómaco de 1097b 22-28, nos ofrece una interpretación esbozada al respecto, que me parece muy adecuada. Cito a Berti. Para él, para Aristóteles, la felicidad es el desarrollo óptimo de la función más propia del hombre. Como un gran flautista se realiza a sí mismo cuando toca la flauta, cuando toca bien la flauta. Como un gran escultor se realiza a sí mismo, es feliz cuando realiza una bella estatua. Por tanto, hay una función propia de cada quien, aquel que toca la flauta y una función propia del escultor. Hay también un modo excelente de desenvolver la función propia del hombre. La función propia es llamada por Aristóteles ergon. El modo excelente de desarrollar la función es llamada arete, virtud, que no es solo la virtud en sentido moral, como decimos nosotros, o sea, lo opuesto al vicio, es la virtud como excelencia. Por ende, se puede decir que un gran artista o atleta posee la virtud cuando realiza su función de modo excelente. Y por tanto, la felicidad consiste en ejercer la función propia según su modo excelente, pero tiene que durar una vida entera. Fin de la cita, página 82 a 83 de la obra citada de Berti. Finalmente, el asunto del tiempo se muestra en toda su importancia, como yo apuntaba anteriormente, en el tema de las decisiones, en el terreno de la proairesis, pues una vez establecido que la praxis posee una orientación teleológica que le impele a la voluntad humana en dirección al futuro, se observa que para conseguir tal o cual fin resulta imperante elegir los medios oportunos para ello, es decir, se necesita individualizar las acciones que queremos realizar o evitar. Los medios, a diferencia de los fines como tal, constituyen realidades que dependen de nosotros. Yo no puedo elegir ser gobernador de una nación porque ello no depende exclusivamente de mí. Los fines no son objeto de decisión, sino de deseo, de búlesis, no de buleusis. En este sentido, la deliberación que antecede a la decisión es sobre los medios, no sobre los fines, lo que significa que no se delibera sobre las cosas eternas, ni sobre las cosas naturales, ni sobre cosa alguna que no dependa de nosotros. Es un acto específicamente humano que versa sobre lo posible práctico, es decir, lo posible para nosotros, lo agible, que está ya temporalmente comprendido en el marco de la contingencia humana, donde además de azar hay libertad. Bueno, a manera de conclusión, con base en esta breve pero elemental aproximación al problema del tiempo, en el marco de la filosofía aristotélica, encontramos algunos elementos clave para suponer que dicho tópico se puede abordar desde una perspectiva de la multivocidad, donde tiempo, al igual por ejemplo que lo que es to hon, se dice en varias maneras en función de la dimensión ontológica en la que se sitúe el problema. Tal es el caso que a partir de la interpretación de Enrico Berti se pueden ubicar dos ejes principales para la comprensión de dicha multivocidad, a saber, la dimensión cósmica subdividida en el tiempo del ser y el tiempo físico, donde los conceptos de continuidad, anterioridad, respectivamente, resultan fundamentales, y la dimensión humana, desglosada en las categorías pasado, presente y futuro, donde los conceptos más destacables son memoria, reminiscencia, acción, deliberación y decisión en relación con la ética aristotélica, basada en el razonamiento práctico y la dupla medios-fines. De este modo, considero que tenemos aquí un horizonte hermenéutico inicial que nos puede orientar hacia el estudio pormenorizado de cada uno de estos sentidos, con los cuales se puede problematizar el tiempo desde la filosofía aristotélica, a la luz de un eventual diálogo con las inquietudes contemporáneas de la discusión filosófica.
Muchísimas gracias por su atención, espero haberles aportado algo interesante a su reflexión y nos vemos pronto.